que no implica movimientos nacionalistas extremistas como esos dos, sino un conservadurismo democrático como el de Gran Bretaña, que sin embargo también empieza a hablar de la necesidad de controlar la migración dentro de la Unión Europea. Y tienen que sostener un referéndum dentro de no mucho, ¿no? Exactamente. Se cumplió un año de la masacre en una escuela en la localidad de Peshawar, en Pakistán. Un contingente talibán asesinó a 151 personas, entre ellas 134 niños y adolescentes. Padres y familiares de los niños que murieron durante un ataque a una escuela en Pakistán recordaron a las víctimas. Los talibanes mataron a sangre fría a 151 personas, incluyendo 134 estudiantes, en una escuela del ejército en Peshawar. El primer ministro Nawaz Sharif estuvo presente en la ceremonia celebrado en el lugar donde ocurrió la matanza. En esta oportunidad reclamó venganza. Mis niños, hoy estoy aquí para recordarlos. Y quiero prometerles que me vengaré por cada gota de sangre que derramaron. Por el ataque, 6 personas ya fueron condenadas a pena de muerte y una a cadena perpetua. 4 de ellos fueron ahorcados hace 2 semanas en una prisión. Mientras tanto, en el Reino Unido, la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai participó en una ceremonia junto a sobrevivientes del ataque. En 2011, la joven pakistaní fue blanco de un ataque talibán por su lucha por la educación de las niñas. Esto nos recuerda que debemos permanecer unidos. Debemos continuar nuestra misión y esparcir la educación y la armonía para llevar un mensaje de paz al mundo. Diversas escuelas del país han cerrado sus puertas para la ocasión. Además, las carreteras de Peshawar han sido bloqueadas y alrededor de 2.000 policías han sido desplegados en varios puestos de control de la ciudad. En este primer aniversario, diversas familias de los niños fallecidos o heridos en el ataque más mortífero hasta la fecha en Pakistán se quejan de no haber recibido aún los fondos que las autoridades les prometieron para cubrir gastos médicos. Hace poco presentamos, después de los atentados en París, un video hecho por unos comediantes de Pakistán, jóvenes, y ellos decían las principales víctimas, no nos culpen a nosotros de lo que están haciendo los terroristas del ISIS. Las principales víctimas del terrorismo del ISIS están en países musulmanes, como por ejemplo en Pakistán, y citaban esta masacre de Peshawar, que es un punto que hay que tener en cuenta también, ¿no? Cuando la gente dice los musulmanes deben pronunciarse más clara y firmemente en contra del terrorismo que se perpetra en su nombre, lo que ignoran es, primero, que lo hacen, solo que eso no tiene cobertura mediática porque a quién le importa un pronunciamiento de una organización musulmana de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Pero a Malala sí se le escucha. A Malala sí se le escucha, pero ella es una excepción, ¿no? La segunda cosa a tener en cuenta es que los musulmanes no tienen que pedir disculpas por el terrorismo yihadista, sí, porque ellos son las principales víctimas, sí. Y eso lo dice el gobierno de Estados Unidos. Una investigación del gobierno de los Estados Unidos establece que entre 2007 y 2011, 90% aproximadamente de las víctimas de terrorismo en todo el mundo eran musulmanes, en aquellos casos en donde se pudo establecer la religión de la víctima. Ya no se hace ese cálculo desde 2011, pero cuando uno ve en dónde se producen las muertes, el mayor número de muertes por terrorismo yihadista es fundamentalmente en países de amplia mayoría musulmana. O sea, los musulmanes siguen siendo las principales víctimas de este flagelo. Claro, ellos decían, nosotros no tenemos por qué disculparnos, somos las principales víctimas. Culparnos a nosotros es como decir que todos los rusos fueron estalinistas, que todos los alemanes fueron nazis, o que todos los chinos fueron maoístas y participaron en la revolución cultural, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ese es un buen paralelo, ¿no? O todos los peruanos tienen que ver con lo que hacía Sendero, porque Sendero decía actuar en nombre del pueblo peruano. Vamos a Israel. Los ministros de Defensa Moshe Yaalon y el de Educación Naftali Bennett han dado órdenes para impedir el paso a centros dependientes de su departamento a veteranos del ejército que recopilan testimonios de militares sobre supuestas violaciones del Código de Conducta castrense. Y ahora ya no se podrá acudir a dar charlas en los cuarteles ni centros educativos, informó el diario El País, que según el informe publicado hoy, agrega que las ONGs israelíes que cuestionan la ocupación de territorios palestinos están siendo duramente criticadas por movimientos ultranacionalistas hebreos que han lanzado campañas contra estas organizaciones, a las que acusan de actuar como agentes extranjeros.
Bueno, y estos en realidad son casos poco comentados, ¿no? Exacto, y sobre todo el caso de Breaking the Silence, ¿no? Un grupo de veteranos del ejército israelí que dicen: somos ciudadanos israelíes, somos de religión judía, servimos en el ejército, somos patriotas y estamos dispuestos a volver a servir en el ejército cuando la seguridad de Israel esté en riesgo. Pero en los territorios ocupados no estamos defendiendo la seguridad de Israel, estamos oprimiendo a otro pueblo. Y algunos dan su testimonio, y eso es en lo que consiste Breaking the Silence, rompiendo el silencio, en dar testimonio sobre lo que los propios soldados que estuvieron en el lugar dicen que se les obligó a hacer contra las normas de su propia institución. Hacemos ahora una pausa. Volvemos con el llamado de Nicolás Maduro.